estamos en su casa, alabando y bendiciendo su santo nombre. Y cómo no es de estar, hermanos, agradecidos al Señor cada día, porque el Señor es con nosotros. Él en toda circunstancia ha estado con nosotros, y yo creo que con cada uno de ustedes también el Señor está, porque estamos confiando en un Dios vivo, un Dios real, confiando que el Señor, hermano, nos va a proteger, a cuidarnos cada día de todas las cosas que están aconteciendo, y esperando, hermanos, en el Señor que Él nos ayude a poder cada día seguir confiando en Él. Amén. En el momento, hermanos, que amanece en la mañana, confiando en el Señor que Él nos proteja, nos cuide. No solamente ahora podemos decir en la calle, sino que en nuestros hogares también, que el Señor mande ángeles a resguardarnos. Así que, hermanos, confiando en Él y creyendo en Él, hermanos, vamos también a leer la palabra del Señor. En Josué, capítulo 2. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. A medida que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sipim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han enviado a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y lo alcanzaréis. Mas ella lo había hecho subir al terrado, y había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada desde después que salieron los perseguidores. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Mira, Dios mío, en este momento, Señor, creyendo, confiando, Señor, en una forma, Dios mío, muy espiritual. La mesa está servida. Señor, como lo hacemos, Señor, en nuestros hogares, cuando vamos a sentarnos, Señor, a almorzar, a cenar, y decimos: la mesa está servida. Y damos la bendición para poder que todos estos alimentos entren a nuestras vidas y podamos que no lo dañen a nuestros cuerpos. Pero así, tu palabra, Señor, en esta noche, creemos que al entrar en nuestras vidas, en nuestros oídos, va a ser un motivo de bendición, porque estamos creyendo y confiando que eres tú, Señor, el que vas a hablar en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas. Señor, ayúdanos, Señor, a poner ese oído presto
para que cada una de tus palabras, Señor, entren, Señor, a nuestras vidas, Señor, y sean como un motivo de bendición, para que así, Señor, podamos ponerla por obra en el día propicio. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es verdad. Sabemos, Señor, que cuando nosotros hablamos de ti, Señor, al mundo que no te conoce, el mundo tiembla, porque conoce que eres tú, Señor, el Señor de los señores, el Dios de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, la palabra del Señor nos habla de este varón, hermanos, que él recibe, hermanos, este pueblo para llevarlo, hermanos, a la tierra prometida que Jehová Dios le había prometido, hermanos. Y él cuando promete, él cumple. Porque no es un Dios de hombre, no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Él cumple lo que él ha prometido. Y él tenía, hermanos, la promesa de darle la tierra a este pueblo, hermanos, que lo había sacado, hermanos, de la esclavitud. Y, hermanos, Josué era uno de los que estaban, hermanos, codo a codo, hermanos, con llevando a este pueblo, porque era un pueblo inmenso, hermanos, que venía, hermanos, a esta tierra prometida que el Señor le había dado. Y hermanos, él en un momento dado, cuando Jehová Dios le iba a entregar el poder a él después de la muerte, hermanos, de Moisés, él, hermanos, se había encontrado muy poca cosa en ver, hermanos, este tremendo pueblo y poder administrarlo él, si él nunca había estado por delante del pueblo, sino que él siempre estuvo ayudando a Moisés. Pero, hermano, Jehová le habló a él y le dijo: esfuérzate, sé valiente, porque yo voy a estar siempre contigo. Y él, hermano, lo primero que hace cuando él recibe este mandato, Jehová le dice que tenía que él tomar la tierra y repartirla al pueblo. Pero él, hermano, fue, astuto, fue, hermanos, también como un poco contradictoria a la palabra de Dios. Porque él, hermanos, cuando manda a estos hombres, lo manda a que fueran a ver cómo estaba, hermanos, el pueblo, para poder ellos llegar y tomarlo, porque Jehová Dios iba con ellos y sabían que ese pueblo tenía que ser sacado y el pueblo de Dios iba a ser el que iba a tomar el mando en ese lugar. Y por ende, hermano, no era un pueblo, digamos, creyente en Dios. Era un pueblo, hermanos, pagano, era un pueblo, hermanos, que no obedecía a las cosas de Dios. O si no, él lo habría compartido, Jehová Dios había compartido con este pueblo de Jericó, con el pueblo de Israel. Pero no era así el asunto. El pueblo de Israel tenía que tomar posesión. Y como les decía, hermanos, cuando Josué manda a estos dos hombres a Jericó a reconocer la tierra, a verificar cómo estaba, como les decía, era como contradictorio a la palabra de Dios. Porque ellos llegan, hermanos, a un lugar que no era tan santo para que llegaran los hijos de Dios a ese lugar. Era una casa de prostíbulo. Contradictorio para nosotros como cristianos, cómo fueron a llegar a ese lugar. Pero
planes de Dios, hermanos, Él los conoce y Él sabe, hermanos, qué va a hacer. El plan de Dios era que estos hombres, hermanos, llegaran a ese lugar para que no fueran descubiertos, que ellos andaban mirando cómo entrar para no ser, hermanos, una masacre, sino que tenía que entrar, hermanos, para ver cómo tomar la posesión de ese lugar. Así que no era, hermanos, uno de repente dice, pero ¿cómo fueron a una casa de prostíbulos? El Señor tenía preparado eso. Esta mujer, hermanos, también la podemos ver que también estaba contradiciendo a lo que Dios nos manda, que nosotros nos dice que no debemos de mentir. Y ella mintió cuando, hermanos, fueron a buscarla, pero mintió, hermanos, porque ella no era conocedora, digamos, de las cosas de Dios en primer lugar, porque ella era una mujer prostituta. Era una mujer que había escuchado, en ese lugar donde ella estaba, había escuchado que Jehová Dios iba a tomar ese lugar. Y ella creyó en que era de parte de Jehová Dios lo que iba a acontecer, que se iban a tomar, los israelitas se iban a tomar ese lugar de Jericó. Y ella creyó. Y como creyó en eso, ella ayudó, hermanos, a estos espías a esconderlo. Y le mintió, hermanos, al rey de Jericó que ella, claro, lo había recibido, pero ellos ya se habían ido. La mentira en ella, en ese momento, para ella no era una gravedad, porque era una mujer, bueno, de donde estamos hablando, de una casa de prostíbulos, no era una mujer muy santa, no sabía nada de las leyes de Dios, pero eso fue, hermanos, que esta mujer pudo ayudar, porque no solamente si a ella se llevaban a estos dos espías, la iban a matar a ella también, y no solamente a ella, sino que iban a matar a su familia completa. Así que no era una cosa tan pasajera de mentir en ese sentido. Y por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos da, hermanos, a veces cosas que uno dice, pero ¿por qué acontece esto? No, nosotros, hermanos, no vamos a entender nunca la exactitud de Dios para con nosotros. Lo único que nosotros debemos de saber, que Dios es el que nos manda, que Él tiene un propósito, y ese propósito, hermano, Dios lo cumple. Ahora, si el hombre no lo cumple, hermanos, ahí estamos un poco en problema. El hombre tiene que aceptar los designios de Dios. Cuando el hombre, hermano, se entrega a Dios, cuando el hombre, hermano, llega a la presencia de Dios, tiene que aceptar lo que Dios quiere denominarlo. Y no va a ser una gran tarea tan difícil que el hombre pueda hacer. Porque, hermanos, Dios nos da, hermanos, hasta dónde podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, hermano, yo soy chofer. Yo no voy a ir a pilotear un avión, porque sé que no lo voy a poder hacer. Es así, hermanos, el plan de Dios. Dios sabe que yo soy chofer solamente, pero no voy a ser un piloto. El Señor, hermanos, sabe que Él nos da una capacidad para poder llevar la palabra de Dios para que pueda ser liberada esa persona de la esclavitud, del pecado, de la droga, de la delincuencia. Hay muchos hombres, hermanos, que se han entregado a Dios porque le ha llegado, hermanos, la palabra del Señor a sus vidas. Y esta ocasión, hermanos, donde este varón, hermanos, están en ese lugar para poder espiar, no solamente espiar, sino que, como le decía, para que no fuera una masacre humana. Y eso era, hermanos, para poder llevar a su pueblo
con una, hermano, esperanza de que no iban a morir, sino que ellos iban a tomar posesión. Ellos iban a hacer este lugar, Jehová Dios nos dio. Así que ustedes, hasta luego, porque no les pertenece. Dios, hermanos, es el que hace las cosas. Dios, hermanos, es el que va haciendo cada movimiento, hermanos, que es sorprendente muchas veces en nuestras vidas. Hemos escuchado, hermanos, de una hermana, de nuestra hermana Rachel. Llegó con un cáncer supuestamente ya complicado acá a Santiago de Concepción. Y ¿cuál era el propósito de esta hermana que llegara con un cáncer así, hermanos, con bastantes problemas? A lo mejor, no sé si su hijo se estaba apartando de los caminos del Señor, no tengo idea, pero a lo mejor él ya estaba, a lo mejor alejándose un poco de Dios, porque Dios le estaba bendiciendo grandemente en lo que es economía, y ahí esa parte, hermanos, pero si Dios le dio el corazón de este hombre, a lo mejor se iba a apartar de Dios, al hijo de esta hermana, de nuestra hermana Rachel. Y el propósito de Dios era para que este hombre no fuera a dejar a Dios, este varón, el hijo de esta hermana. Porque ese día, cuando ya nos conversaba nuestra hermana Rachel, que cuando él supo que no era nada grave, dice que lloraba y le agradecía a Dios. Planes de Dios, hermanos, que uno de repente dice, pero esta mujer le ha servido siempre al Señor. ¿Por qué llega hasta ahora? Cuando podía disfrutar de su vida, cuando podía estar, hermanos, disfrutando de sus hijos, de lo que le podían darle. Y ahora viene una enfermedad tan complicada. Pero, hermanos, ahí veímos la mano de Dios. Ahí veímos los propósitos de Dios. Lo estamos viendo recién. No es algo que pasó o va a pasar. Es reciente lo que está pasando de esto. Porque, hermanos, Dios, como le decía, tiene propósitos para nosotros. Para usted, mi hermana, para usted, mi hermano, tiene propósitos. Hermano, Josué, en el momento cuando le dicen que él iba a tener que ir por delante de este pueblo, él se aminoró en tal manera que no podía entender lo que a él le estaban dando. Pero Dios, como le decía, hermano, delante, Dios nos da hasta dónde podemos nosotros hacer las cosas. Él no nos va a decir, hace esto, sabiendo que nosotros no podemos hacerlo. Él nos dice, esto tienes que hacer. Hermano, a Josué le dijo, tú tienes que tomar este pueblo. Tú tienes que llevarlo porque tú vas a estar bajo esa responsabilidad de poder repartir este pueblo. Repartirle esta tierra que yo le he prometido. Esfuérzate, sé valiente. No temas porque yo voy a estar contigo. Así nos dice hoy en día el Señor también. Así nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Sé valiente. No creas que lo que tú vas a hacer no lo vaya a poder interpretarlo. Yo le voy a dar la interpretación de eso, Señor. Yo voy a saber cómo voy a llegar a esto lo que yo te estoy mandando. No temas, porque Él está con nosotros. La palabra del Señor, hermano, nos habla de que nosotros debemos de obedecer a Dios. Este hombre, hermano, obedeció, Josué obedeció a la voz de Dios contra, hermanos, su personalidad. Obedeció a Dios, hermano, creyendo que él no iba a poder hacer lo que Dios le estaba mandando. Él creyó que
todo le iba a quedar inmenso, pero todo fue, hermano, en una pausa que Dios le iba dando. ¿Y cómo lo hizo? Él no llegó y partió con su pueblo, pasó el río y llegó a la tierra prometida, sino que él empezó, hermanos, de a poco. A lo mejor él no tuvo la inteligencia personal de decir, voy a mandar a estos espiadores. Pero la inteligencia se la da Dios en ese momento. La astucia se la da el Señor. Y le dio esa astucia. Anda, ve el camino, prepárate. ¿Cómo estamos? Pase lo que pase. Porque Dios estaba en ese propósito. Dios estaba, hermanos, con el propósito de Josué, que él tenía que llevar este pueblo a la tierra prometida. Hermanos, el Señor siempre nos da, hermanos, la inteligencia de poder ir saliendo adelante. De poder, hermanos, estar obedeciéndole a Dios. Si usted, hermana, mi hermano, Dios le está mandando a algo, si Dios, hermano, le está diciendo, haz esto, confíe que Dios va a hacer con usted. Porque Dios, hermano, es el que va a estar al lado suyo. Me recuerdo, hermanos, cuando yo recién había entrado al Evangelio, yo no tenía, hermanos, esa personalidad de estar por delante de nadie. Yo no tenía una personalidad para poder hablar delante de nadie. Conversaba así, todo lo que fuera. Pero así de estar en un grupo, de llevar, hermanos, algo me le era muy difícil. Cuando a mí, hermanos, me da el Señor, me dice que tengo que ir a coordinar la primera vez, yo me sentí, hermanos, pero ahí me recuerdo, hermanos, de Josué, me sentí muy aminorado, pero el Señor me dijo, esfuérzate, sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Amén. Me tiritaban las piernas, porque nunca había subido a un púlpito. Habíamos estado orando, hacíamos vigilia, hacíamos ayuno, pero nunca había subido a un púlpito. Pero en la obediencia está la ganancia. Obedecí a Dios y aquí estoy, por gracia y misericordia del Señor. Y el Señor ha sido siempre conmigo, en todas las cosas. Porque nosotros, hermanos, debemos de obedecer a la voz de Dios. Hay cosas, hermanos, que a uno siempre le quedan latente en nuestras vidas. Como le decía, estaba recién conociendo al Señor, ya nosotros orábamos harto, bastante, hacíamos vigilia, que en esos años la vigilia era pura oración, los ayunos eran pura oración, de pura rodilla, y el Señor era con nosotros. El Señor estaba con nosotros. Estábamos obedeciendo, hermanos, a lo que Dios estaba mandando. Y cuando ya el Señor, hermano, me da la oportunidad de coordinar en una oportunidad, yo vi, hermano, que yo no hablaba, sino que el Señor, hermano, yo creo que Él era el que estaba hablando por mí, porque yo, como le decía, yo no tenía esa personalidad. Así que, hermano, nosotros nunca dejemos, cuando el Señor nos dice, tú tienes que hacer esto, nunca diga, Señor, pero es que yo no voy a ser capaz.
Es que, Señor, mira, yo no tengo palabra para poder expresarme. El Señor nos va dando, hermanos, palabras para poder ir expresando lo que Dios quiere con nosotros. Y como le decía, hermano, ya había estado, hermano, en el púlpito. Y en una oportunidad voy a una reunión de puros pastores que acompañé a mi padre, que era pastor en eso. Y el pastor que estaba, hermanos, por delante, dice, vamos a darle la oportunidad a un hermano para que nos predique. Somos puros pastores, dijo, vamos a darle la oportunidad a un hermano. Y cuando, mire lo que son las cosas del Señor, cuando dice el hermano Mar, nos va a traer la palabra del Señor. Amén. Voy pasando por entre medio de los pastores y uno dice, el hermanito que nos va a predicar. Así, hermano, el hermanito que nos va a predicar. Ni me conocía, ni yo lo conocía a él. Pero, hermano, nosotros aquí, hermano, en la casa del Señor debemos estar más atentos, porque el diablo de repente se refleja más acá que afuera. Porque, ¿qué me habría pasado a mí? Yo hacía poco que había entrado al Evangelio, podría haberme devuelto y haberme ido al salir de la iglesia. Pero no obedecí a la voz de Dios. Porque Dios es el que estaba mandando. No era el hombre, no era las críticas, no era nadie. Al contrario, hermano, cuando terminó de predicar, se levantó el pastor y se fue adelante y él se declaró, dijo lo que había dicho y pide disculpas. Porque el Señor, hermanos, es el que está con nosotros. Usted desde el momento, hermanos, que tomó la mancera del arado, no mire más para atrás. Porque si nosotros, hermanos, tomamos la mancera del arado y empezamos a mirar, el arado se nos va a ir para diferentes lados. Nos vamos a ir para diferentes lados. Este me dijo esto, este me dijo lo otro, no voy, no. Y a muchos hermanos les ha pasado que han escuchado palabras así y no han ido más a la iglesia. Ayúdanos, Señor. Porque no han tenido, hermano, la convicción, la seguridad que Dios es el que nos manda, no es el hombre. A usted, aunque digan lo que digan, si el Señor le dice hermano tal, hermano cual, tú tienes que coordinar, tú tienes que leer un mensaje, tú tienes que hacer esto. Usted, si no tiene en ese momento, como decir, órale al Señor, Señor, ayúdame porque yo en este momento soy incapaz de hacerlo. Pero con tu ayuda estoy obedeciéndote, porque con tu ayuda voy a salir adelante. Con tu ayuda yo voy a estar contigo. Que el Señor, hermano, sea ayudando. Que esta palabra, que hermano, esta palabra que el Señor nos da, sea un motivo, hermanos, para nosotros ir aprendiendo más cada día de ellas. Que podamos ir corrigiendo cosas que de repente, hermano, nos podemos quedar atónitos, pero es el Señor el que hace las cosas. Que el Señor, hermano, nos ayude, que el Señor sea con nosotros, hermano, y podamos cada día, hermano, estar obedeciéndole a Dios, creyendo en Dios, confiando en el Señor, que Él va a ser con nosotros. Amén. Estemos donde estemos, en las circunstancias que estemos, si confiamos en el Señor, hermano, crea y confíe que Dios va a sacarlo adelante. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Y que el Señor bendiga a nuestra pastora, que va a seguir en este lugar. Recibámonos glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.